hoy vamos a continuar con el tema y les voy a invitar, hermanos, que busquemos, amén, allá en el libro de Job. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Job, hermanos, Job 11, verso 13 al 20. Amén. Y hoy vamos a tomar otro texto. Ya repetimos bastante, ¿verdad? Salmo 127. Y creo que ya lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Y ya hemos explicado qué significa muchas veces ese texto. Y ahora vamos a empezar a analizar este capítulo de Job, que nos habla, hermanos, exactamente en un consejo también para el matrimonio, para la familia, para el hogar, que aquí en Job encontramos. Es muy importante lo que dice aquí. Amén. Job 11, hermanos, 13 al 20. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, se ponen de pie, le damos una lectura. Amén, aleluya. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la desechares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú haces, Señor, en este lugar es tu misericordia, Padre. Nosotros no somos más inteligentes que otros, no somos mejores, Señor, que otros, pero tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado y nos ha hecho entender estas verdades, Padre. Y ahora, Padre Santo, vamos creciendo, Señor, en gracia en tu palabra, Dios mío. Estas palabras parecieran muy escondidas, pero son tus verdades, Padre Santo, que si las tomáramos y las hiciéramos, esta palabra se puede cumplir en nuestra vida, en nuestra casa. Padre mío, por eso, Señor, queremos creer en tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, a creer y a apropiarnos de tus promesas, que en verdad lo creamos y lo hagamos con tal de que tú cumplas, Señor, lo que tú tienes dejado escrito aquí, porque estas son tus palabras, y estas palabras, Señor, se pueden cumplir en aquel que cumple, en aquel que haga tu voluntad, en aquel que deseche toda injusticia en su casa, Señor. Entonces vivirá como tal tú lo has dejado escrito, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes y nos enseñes en esta hora, por medio de esta palabra, Señor, lo que sigue del tema, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos, en este tema. A mí me da mucho gusto, hermanos, poder estar cada día preparando estos temas semanal. Estamos trabajando, aunque ya hemos hecho un bosquejo muy amplio. Cada día, cada semana vamos volviendo a repasar este tema, y hay cosas nuevas que el Señor me hace entender, me hace crecer, porque igual como ustedes van creciendo, yo también estoy creciendo como pastor, hermanos. Yo no lo sé todo, no lo conozco todo, pero Dios
tiene todas las respuestas para todos los problemas que nosotros que pudiéramos tener. Así que hemos confiado en Dios y Él va a cuidar de nosotros. Él dice: echa todas tus cargas sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Amén. El Señor dice eso y es verdad. Así que en esta noche, hermanos, observando, ¿verdad?, el tema, continuamos con el tema, ¿verdad?, que nos compete hablar, y tomamos este pasaje, hermanos, para que nos sirva como también el lema, ¿verdad?, o texto lema de todo este estudio. Más adelante vamos a estar añadiendo otros textos muy bonitos y muy significativos para el tema como este, ¿verdad? Dice allá en el verso 13 y 14, dice allá el texto que leímos, dice: si tú dispusieres tu corazón, algo que llama mucho la atención y que te debe de interesar también, porque disponer el corazón, hermano, es lo primero o lo que debemos hacer. Disponer el corazón es alguien que quiera, que de verdad desee escuchar a Dios, que quiera oír a Dios y obedecerlo. Esa es la palabra. Disponer el corazón es que ya cambie de pensamiento, quite todo prejuicio, toda cosa que me estorba, todo lo que me ha apartado de Dios, y decir: Señor, aquí estoy y yo quiero saber, yo quiero aprender, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero saber lo que tú vas a hacer y yo quiero apropiarme de tu palabra. ¿Sí? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es un lema que tenemos, ¿verdad?, aquí. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. En un momento el Señor Jesús, dice la palabra, que le reprochó a sus discípulos porque no habían creído en lo que Él había dicho. Es decir, en un momento la misma palabra dice que Él reprochó la incredulidad de los discípulos porque no creían, después de todo, como que no creían que Él pudiera resucitar. Eso le reprochó. Por eso decimos: creían en Jesús, sí, pero no creían en lo que Él podía hacer. Y por eso decimos, ¿verdad?, no es lo mismo creer en Dios, creer que existe Jesús o existe Dios, que creerle a Él. Que cuando Él te diga algo, tú le creas. Si Él dice acá estas palabras, y que si tú haces esto, Él va a hacer todo lo que está escrito acá, que viene del corazón de Dios esta palabra. Entonces, hermano, algún día, algún momento, yo le creí al Señor. A mí me pegó la palabra, a mí me llegó la palabra. Yo dije: yo creo esa palabra. Yo no sé cómo lo toma la gente que escucha la Biblia, que oye, que lee la palabra. Yo no sé cómo la gente lo toma o lo cree, pero yo, Señor, hoy creo lo que tú estás diciendo. Tu palabra dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice tu palabra que no será avergonzado, y yo te creo, Señor. Ahora yo voy a hacer tu voluntad. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Un día yo le dije eso al Señor. Yo le dije: todo lo que yo lea en tu palabra, todas las promesas que estén escritas en tu palabra, Señor, cuando tú me los permitas entender y leer, yo voy a creerte. Creo lo que tú me vas a decir. Así sean promesas para mis hijos, promesas para mí, promesas para la vejez, promesas para esta vida, promesas después de esta vida. Yo te lo voy a creer, Señor. Voy a vivir creyendo lo que tú me estás diciendo. Y eso, hermano, es creerle a Dios. Que todos creemos en Dios es una cosa, pero que tú le creas lo que Dios te está diciendo hoy es otra cosa. Entonces dice acá: si dispusieres tu corazón, y puse una rayita ahí porque dice: y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Y es que la injusticia, hermanos, mora en nuestra casa de muchas maneras. Ya sea por cómo consentimos a nuestros hijos, es injusticia. Ya sea porque no le hablamos a nuestros hijos cuando están mal en su pecado, es injusticia. Ya sea que los esposos no tomen su lugar, o que la esposa no le dé el lugar que debe tener el esposo, es una injusticia. Todo eso es una injusticia.
y podemos hablar de miles de cosas que en el hogar se practican, pero el Señor dice acá: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la desechares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, sino tú apenas veas que hay algo que no es justo y tú lo demandes y tú digas: esto no puede ser así, esposa mía, esto no puede ser así, hijo, esto no puede ser así, ¿verdad? Aún dijimos, ¿verdad?, en clases pasadas, que a veces tenemos que decirle hasta a nuestros padres: papi, papá, ¿sabes qué? Yo te respeto, yo te amo, pero aquí es mi casa, aquí yo mando. Y papá no tiene el derecho de meterse en tu casa y mandar a tu esposa o mandar sobre tus hijos cómo los eduques o cómo les vas a llamar. El papá no tiene ese derecho. Tenemos que respetar y honrar a nuestros padres, pero les tenemos que decir: mira, Dios dice que es así. Yo soy el papá, yo soy el esposo, que yo decido dónde van mis hijos, qué van a creer mis hijos. Aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, tú eres responsable de tus hijos, qué van a creer, en qué se van a inclinar. Tus papás, cuando tú te casaste, ellos ya no gobiernan tu vida ni la de tus hijos. Así que a veces los mismos padres, los abuelos, cometen el error de querer gobernar a los nietos. Eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque no es el lugar que deben de ocupar. Ellos pueden ser consejeros, ellos pueden amar mucho a los nietos, pero nunca gobernar a los nietos. ¿Por qué? Porque entonces están cometiendo una injusticia. Entonces dice la palabra: si tú desechares y quitares y no permitieras que en tu casa se vivan cosas injustas, yo voy a hacer lo que dice acá, ¿verdad? ¿Cuántas promesas? Vea lo que dice acá. ¿Qué promesas, hermano? Amén. Dice acá: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, no tendrás vergüenza de nadie, de la gente, no tendrás que esconder tu cara de nadie, podrás mirar de frente a la gente, porque Dios te habrá limpiado y no tendrás, amén, ni de qué esconderte de ninguna cosa, porque ya estás limpio delante del Señor y serás fuerte, dice acá. Amén, qué maravilloso. Yo le creo al Señor. Y serás fuerte. Amén. De verdad que podamos ser fuertes ante cualquier situación, que no cualquier cosa nos estemos cayendo desmayados, enfermándonos y muriéndonos. Que seamos fuertes. Dice: y nada temerás. Es una promesa de Dios. Dice: y olvidarás tu miseria. ¿Cuántos quisieran olvidar su miseria, hermanos? Es una promesa de Dios. Y te acordarás de ella, dice, como de aguas que pasaron. Si alguna vez tuviste una vida así, lo vas a recordar como algo que pasó. La vida te será más clara. Vas a poder entender lo que está pasando. Para ti todo te será claro, todo te será, hermanos, y podrás tomar decisiones buenas, porque para ti todo te será claro. Muchas veces estamos en confusión, no entendemos qué hacer. Señor, voy o no voy, hago esto o no lo hago, no sé qué hacer. De repente hacemos y nos metemos en problemas, de repente no hacemos y nos metemos en problemas. La vida te será más clara que el mediodía, aun cuando oscureciere será como la mañana. Es decir, aunque se ponga feo la situación, aunque se ponga difícil la situación, no vas a verlo tú de esa manera, sino en ti va a haber claridad, comprensión, tendrás confianza, dice, porque hay esperanza. Aunque los doctores te digan: te vas a morir así, así te vas a acabar y así te va a pasar, porque mira que tus papás, ¿verdad?, lo heredaste, porque hay muchas enfermedades que son hereditarias. Los doctores lo dicen, pero tú podrás, dice, tendrás confianza porque hay esperanza, porque tú no dependes de que si tu papá te heredó algo, no dependes de que si en el mundo, ¿verdad?, se dice es que el que tiene este síntoma, ese va a morir de esto. No, sino que tú tendrás esperanza porque tú crees en un Dios todopoderoso, quien sabes que puede cambiar las cosas a pesar de que todos digan lo contrario. Hay un Dios que cambia las cosas y que nos puede
Mirarás alrededor y dormirás seguro. Amén. Vas a dormir tranquilo como un bebé. Aleluya. Qué maravilloso. Son promesas de Dios. Te acostarás, dice, y no habrá quien te espante. Hay personas que aún estando despiertos, cuando tú los hablas, se espantan. ¿Lo han visto? Cuando tú les hablas, se asustan. ¿Saben por qué? Porque su conciencia, su mente, hay un miedo. Hay un miedo, quién sabe a qué. Que hasta solamente que le hables, se espantan. Pero tú vas a dormir tranquilo, que cuando te sacudan la hamaca y te levanten, no te va a dar un infarto, porque tú estarás confiado de que no importa a la hora que te levanten, tú vas a estar confiado de que Dios está contigo. Que te levante tu esposa y te diga, ¿sabes qué? El niño se está muriendo, el niño le está pasando eso. No te vas a levantar gritando como loco, buscando una. No, vas a confiar, vas a estar tranquilo. Vamos a orar, vamos a hacer, porque yo sé que Dios tiene el control. Esto está en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren convivir así? Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos, dice, suplicarán tu favor. Quiere decir que muchos van a pedirte ayuda y tú vas a poder ayudar a esas personas. Qué maravilloso es, hermano, que la gente te pida un consejo o te pida una ayuda de cualquier índole y tú puedas extenderle la mano. Qué maravilloso que Dios te permita ser que tú seas el que le extienda la mano a la gente, y no tú el que andes suplicando toda la vida de la ayuda, el favor de la gente. No está hablando en términos de orgullo o de humillación, sino en términos de confianza, en términos de bendición de Dios. Entonces muchos le dicen a Israel, entonces muchos correrán a ti. Le dicen, las naciones correrán a ti por alimento, por ayuda, y tendrán que confiar en tu Dios. Amén. A veces ha pasado que hay gente, ¿verdad?, que del mundo, que en un momento, hermano, nos odiaba, nos quería ver muertos, y muchas veces estuvieron en la puerta de la casa pidiendo ahora un favor, una ayuda. Puedes orar por mi hijo, puedes orar por mi hija, puedes hacer esto, ayúdanos. Y da un gozo, hermanos, en la vida de fe, porque nosotros no nos vengamos. Nosotros no nos vengamos, sino cuando vemos eso, nuestro corazón, hermano, se siente así como que aplastado. Se siente, hermano, amén, un gozo de ver que tus enemigos empiezan a buscar la paz contigo. Es algo maravilloso, hermano, amén. Y poder ayudar y demostrarle a las personas, hermanos, que no tenemos ni un rencor, ni odio, ni nada, sino que tenemos el corazón para ayudar. No importa si alguna vez nos hicieron daño. Entonces dice acá, pero los ojos de los malos, de los que permiten injusticias en su vida, se consumirán, dice, y no tendrán refugio. No habrá algo bueno al final, y su esperanza será dar su último suspiro. Amén. Muchos de esos llegarán, ¿verdad?, al hospital solamente para que los devuelvan en una cara a sus hogares para ser enterrados. No habrá una oportunidad. Pero los hijos de Dios y los que amamos a Dios, muchas veces podemos caer tal vez hasta el hospital, pero volvemos, nos levantamos y vemos la gloria, la victoria en Cristo, y otra vez. Y Dios, hermanos, tal vez muchas veces nos haga pasar tal vez por un hospital, pero ¿cuántas veces has regresado caminando por la gracia del Señor? Amén. ¿Cuántas veces no hemos regresado, hermanos, nosotros, amén, dándole gloria al Señor, testificando aquí en el altar, porque el Señor cumple su palabra, mi hermano, cumple su palabra el Señor. Por eso dice, si dispusieres, ¿cuál es el problema? Si dispusieres tu corazón, tan solamente eso, disponte a creerle a Dios, disponte a amar a Dios, disponte a hacer su voluntad. Y todo esto que dice
dice Dios, lo va a hacer Dios. Porque Dios no es un mentiroso. Dios es verdad, es real. Él cumple su palabra. Pero necesitamos creerle al Señor, porque a menos que no le creas, no vas a hacerlo. Entonces un día íbamos en el carro y yo le decía a mi esposa, y me vino esa palabra, lo habíamos escuchado, y yo ese salmo lo recordaba, le decía a mi esposa, esa palabra a mí me entró en mi corazón, que sentí, yo creo lo que Dios está diciendo. Yo no sé, siento que esa Biblia ahora, esa palabra para mí es algo tan especial, tan fresco, como si Dios lo hubiera dicho ahora mismo. No parece que tuviera años de estar escrito. Parece que Dios me lo está diciendo a mí. Yo voy a estar contigo, yo voy a cuidarte, yo voy a guardarte. Y yo le creo. Y eso para mí, creerle al Señor, creerle a la palabra, creerle. Eso es lo que Dios ha buscado, que todos los hombres que escuchan su voz le crean. Y por eso Abraham fue el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Cuando el Señor le dijo, Abraham, salte de tu familia, de tus parientes, de tu casa, vete al desierto, yo voy a sustentarte, yo voy a hacer de ti una nación tan grande. Y que pasaron años que Abraham no tenía hijo, y todavía así siguió caminando tras el Señor. A veces nosotros pedimos algo y 15 días, un mes que no cumple Dios, ya nos molestamos, ya volvemos atrás, nada va a pasar, mejor me voy, me lo dejo todo. ¿Para qué sigo yendo? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo creyendo? Dios cumplió su palabra a Abraham, y los judíos se multiplicaron y han sido una nación poderosa hasta el tiempo de hoy. Los más ricos del mundo son judíos. Los científicos más grandes de la historia han sido judíos. Usted chéquelo y se va a dar cuenta que la mayoría de esa gente que ha hecho bienes y grandes proyectos y grandes inventos en el mundo son judíos. O sea, Dios los ha bendecido, aún en su terquedad, porque Dios sabe que Israel se va a humillar a Dios al final de esta historia. Israel todavía sigue de pie delante del Señor. Amado hermano, es promesa de Dios. Así que una cosa nos está enseñando esta palabra, es que lo que estamos aprendiendo, por eso dice, no permitas injusticias en tu casa. Tú eres mamá, papá de esa muchacha que ya está llevando su noviazgo, cuida a esa muchacha, porque cuando tú permitas que esa muchacha empiece a andar mal en cosas inmorales, deshonestas delante del Señor, haya fornicación, tú como papá, tú como mamá, estás permitiendo una injusticia en tu casa, estás solapando algo que está mal, y Dios no está contento contigo, y Dios no está de acuerdo contigo, y eso es injusticia. Y por eso la palabra del Señor está hablando sobre el matrimonio y familia, porque hermano, desde allí nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero hay muchos que dicen, no les importa, ¿verdad? A mucha gente no le importa lo que Dios piense. Ellos viven su momento, su día, y dicen, los padres son jóvenes, deja que disfruten de su juventud, tú también lo hiciste, ¿verdad? Y así nos consolamos y así nos justificamos ante Dios. Es que nosotros también lo hicimos, pero nos fue mal, hemos llorado, hemos sufrido por ese pecado que cometimos. Hoy estamos cargando tal vez una enfermedad o una consecuencia que nos duele. ¿Sabe por qué hay consecuencias? Porque pecamos, porque hicimos lo malo. Y eso no es algo que deseemos para nuestros hijos. No puedo decirle a mi hijo, sí hijo, haz lo que tengas que hacer, eres joven, diviértete, ni modos. Pero luego vas a llevar una consecuencia dolorosa, y yo como papá voy a ver cómo te acabas, cómo te mueres. Porque algunos han enterrado hasta sus hijos, y lo más normal de la vida es que los hijos entierren a los padres. Pero ¿cuántos padres han tenido que enterrar a sus hijos? Porque tuvieron que llevar el dolor, porque permitieron algo, hermanos, en sus vidas que uno dice, parece que no hicieron nada, pero cuando tú vas a la palabra te das cuenta que se hicieron tanto mal, y que Dios es justo en todo.
Por eso a veces vemos muertes que decimos, parece que Dios, ¿dónde está Dios? Parece que Dios es tan injusto. Vemos enfermedades que decimos, ¿por qué Dios golpea al hermano? ¿Por qué Dios golpea a la hermana? ¿Por qué está tan duro Dios contra esa persona? No, Dios no es duro. Nosotros hemos sido duros en no querer obedecer a Dios, porque esto que estamos leyendo aquí es palabra de Dios y Dios no es un mentiroso. Entonces tendrás todas las promesas que Dios ha hecho, porque esto que está diciendo Dios acá es para la vida diaria, es para la vida en esta tierra. No está hablando del cielo, está hablando de aquí, donde puedes tú disfrutar o sufrir. Estamos entonces en la lección 4, el varón como cabeza. Vamos a ir ahí. El número 2, los deberes del varón como cabeza. En eso estamos, ¿verdad? Los maridos deben amar a sus mujeres y sustentarlas. Amén. Uno de los deberes que tiene, hermanos, el esposo es que debe sustentar a la esposa. Amén. Y esta es la manera que Dios también ama y que Dios nos ha enseñado. Si los maridos deben amar a sus mujeres, dice, y sustentarlas. Este es un mandamiento de Dios. Este es un deber del varón. Entre los deberes que ya estamos hablando, este es uno de los deberes, hermanos, amén, del varón. Es un deber sustentar a la familia, ¿sí? Este amor busca la salvación, santidad y salud física. Amén. Que nuestra esposa esté sana y esté bien, hermano, va a tener que ver mucho de nosotros. Amén. Si nosotros como varones buscamos a Dios de verdad y cuidamos nuestra casa, Dios va a cuidar a nuestra esposa. Cuando vemos que en la casa algo está sucediendo, el primer responsable, como ya lo hemos dicho, porque así lo dice la palabra, es el varón. A veces la esposa ha hecho algo, ha cometido errores terribles, que luego los varones se quieren lavar las manos y decir, es que ella es así, es que ella es acá. Pero ¿quién es el varón? ¿Quién es el que tiene mayor carga y responsabilidad? El varón. Entonces, hermanos, dice, y salud física significa sustento y cuidado en enfermedades. Hay que decir las cosas con su palabra, con su letra de vida, ¿verdad? Para que entiendan qué es sustentar también, ¿verdad? Efesios 5:28, ahí está el texto. Porque la palabra de Dios está rica, muy rica en mandamientos, hermanos. Simplemente a veces nosotros lo leemos así, muy rápido, que ni cuenta nos damos de los detalles, ¿verdad? Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. Habla del sustento, habla del cuidado. Todos nosotros, ¿cómo nos cuidamos? Sabemos que nuestro cuerpo nos duele lastimarlo o dañarlo o sentir hambre, ¿verdad? Y buscamos cuidar el cuerpo. Tenemos hambre, buscamos que comer, aunque nos endeudemos, hay que comer, ¿verdad? Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿sí? Dice Efesios 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, ¿verdad? Aquí está la palabra. Entonces, estamos enseñando doctrina. Esto es la palabra de Dios. Entonces, hay un momento cuando la palabra de Dios dice lo que estamos diciendo. Es decir, no estamos inventando un capítulo más de esta serie, sino que esto es necesario que nosotros hablemos de esto, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Está hablando del alimento, está hablando del cuidado, de poner todo lo necesario en este cuerpo que tiene necesidades físicas, sino que la sustenta, dice, y la cuida. Dos palabras que son el mandamiento de Dios. ¿Qué nos manda Dios? A sustentar y a cuidar. Como también Cristo a la iglesia. Ya que todo lo que estamos hablando aquí en este término, estamos tomando el ejemplo de Cristo con su iglesia. El Señor dice, amad a vuestras mujeres. No solamente dice que lo amemos, dice con qué amor, dice cómo y con qué. Todo lo que se necesita saber en este tema lo dice la Biblia, sin que tengamos nosotros que
indagar, buscar más. Claro, buscamos un poco de apoyo, de comentarios bíblicos, etcétera, para hacer un estudio, pero la Biblia, hermanos, para mí ha sido la fuente más rica de temas para mí. Con la Biblia me es suficiente para hacer un estudio, y con lo que Dios me ha permitido vivir como padre, como hijo, como esposo, ya creo que he aprendido un poco después de 30 años de casados. Ya aprendimos algo. Entonces dice esta palabra: hay que sustentarla y cuidarla. Este es el deber. ¿Por qué? Porque Cristo así lo hace con su iglesia. Qué maravilloso. Aun cuando es importante, dice, administrar la economía en la esposa, también existen extremos que se vuelve pecado el no sustentar debidamente a la familia y la esposa, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Dice la primera parte, dice, aun cuando es importante administrar la economía en la esposa. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando, ¿verdad?, de que a la esposa no hay que hacer simplemente sus caprichos, a cada rato comprar cosas, a cada rato gastar el dinero, a cada rato comprarse 100 emprendedores, ¿verdad?, 20 chanclas y nada más porque capricho, porque tiene chanclas pero quiere otro, ¿verdad? Tiene vestidos pero quiere más. O sea, hay extremos, hay que entender eso. ¿Por qué comentamos esto? Dice así: aun cuando es importante administrar la economía de la esposa, también existe extremo, dice, que se vuelve en pecado. Es decir, nunca digan o nunca vayan a decir, ¿verdad?, es que el pastor enseñó que hay que cuidar la economía y no hay que comprar vestidos, y ustedes tomen eso para no comprar el vestido a su esposa, porque eso es otro extremo. Y eso es tomar mal la palabra de Dios. Hay gente que toma la palabra de Dios solamente para manipular. ¿Entienden? Dios, dice la palabra, quiere que nos acerquemos sinceramente. Amén. Todo lo que se enseña acá, nunca lo llevemos al extremo. Tenemos que analizar bien hasta dónde. Es decir, ya dijimos que hay que cuidar la economía, pero no volvernos tacaños, no volvernos también duros, no volvernos, hermano, que un vestido cada año a tu esposa, si puedes comprarle, ¿verdad? O sea, también se puede malinterpretar o tomar o aprovecharse de lo que se ha enseñado como para que ya le cerremos totalmente, ¿verdad?, la bendición a la esposa. Cuidado, porque no es el fin. Debe haber amor, se debe de cuidar la economía, pero se debe de amar a la esposa. Entonces debe haber un equilibrio, no debe haber extremos. Amén. No tenemos que ser extremistas en las cosas, tenemos que tener integridad, equilibrio en las cosas, que las cosas marchen honestamente, ¿verdad? Hay bendición, llegó una bendición, compre ropa, amén. Que la cosa está muy difícil, hay deudas, cuiden su dinero. A veces tenemos que detenernos, de no gastar, no comer tal vez todo lo que queramos, porque a veces estamos pagando algo que es muy necesario para la casa y decimos, hoy, bueno, no vamos a comer puro pollo diarios, pura carne, y así vamos haciendo economía, ¿no? Que la esposa y el esposo estén de acuerdo, sean felices, ¿verdad? Y digan, vamos a esforzarnos a cuidar el dinero ahora, porque vamos a hacer tal vez esto, vamos a hacer una acción de gracias, y entonces cosas así, ¿no? Que haya realmente acuerdo y felicidad. Nunca se forcen las cosas de tal modo que traigan amargura y traigan pleitos. Cuando es así, hermano, usted puede decir, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, es que yo quiero cumplir la voluntad de Dios, pero a veces son pretextos que usa uno la Biblia para que solape su maldad. Cuidado, hermano, amén. Cuidado, empieza a analizar esto que te estoy diciendo, porque muchas veces ocurre. Mucha gente, padres, hacen esas cosas, esposos hacen eso, hacen maldad y usan la palabra de Dios para decir, es que la Biblia dice, es que el pastor dijo. No, yo estoy enseñando algo que usted tiene que tomarlo a la medida que deba usarlo en su hogar. Entonces decimos que es importante, aunque se tiene que cuidar las cosas, pero también tenemos que entender que sustentar a la familia y a la esposa, hermanos, es un deber del varón, ¿sí? La irresponsabilidad del varón como cabeza es pecado ante Dios. La irresponsabilidad, hermano.
Dios es tan santo y tan sano en su enseñanza, hermano, que Él no permite cosas turbias dentro de la casa. Flojera, pereza, malas intenciones, cosas, hermano, Dios no permite esas cosas dentro de su familia, dentro de su pueblo. Por eso hasta este punto sí lo habla la Biblia. Amén. Este detalle que vamos a hablar, de sustentar, de trabajar, de no ser flojos, de hacer lo correcto, lo debido, esforzarnos por la esposa, hermano, es un deber. Entonces la irresponsabilidad del varón como cabeza es pecado ante Dios. Dos razones por las cuales las personas no buscan trabajo para sustentar la familia. Muchas veces hay ese pretexto, es que no hay trabajo, es que no busco trabajo, ¿verdad? Y a veces, hermano, es un pretexto, ¿verdad? Vemos, porque es un detalle que tenemos que ver, porque la Biblia lo dice. Vamos a estar leyendo textos que lo dicen, ¿verdad? Uno, por pereza. La pereza lo habla claramente, ¿verdad? Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Todo esto se aplica espiritualmente en la iglesia también. La pereza significa no ir a la casa de Dios. La pereza significa no orar. Cuando uno no ora y no va a la casa de Dios para escuchar la palabra, hermano, uno pasa hambre. Porque por eso el sinónimo de Cristo y su palabra se dice, ¿verdad?, que Cristo o la palabra de Dios es pan, es agua. ¿Por qué? Porque es sustento. De tal modo que cuando hablamos espiritualmente este texto, que así es como se aplica, entendemos que pereza es no buscar a Dios a tiempo, es quedarse tirado a esperar que Dios nos ayude. Hay gente que dice: Dios me va a ayudar. No quiere orar, no quiere leer, no quiere ir a la iglesia, y están esperando que caiga bendición del cielo y que Dios los salve, que Dios les quite su vicio, que Dios les quite su mal carácter, que Dios solucione los problemas de su casa, pero no da ni un golpe. Hablando espiritualmente, pero hablando materialmente, hermanos, hay gente que tiene mucha pereza, que evita ir a trabajar. Aunque haya trabajo, hermano, no quiere trabajar, prefiere buscar pretextos y quedarse a gustar tele todo el día. Eso no es, Dios no está de acuerdo con eso. Dios no es un Dios de ese tipo que tolera y que pasa a sus hijos eso, hermano. Es importante trabajar, es importante estar ganándose el pan. Amén. Yo pensé que de pastor, como muchos decían y criticaban a los pastores, creo que hasta yo lo hacía, que los pastores, ¿verdad?, son como vividores, porque ellos no trabajan, fácil lo llevan, solo van a predicar y ya estuvo. Así lo pensaba también tal vez en algún momento. Ahora me he dado cuenta que los pastores hasta de madrugada tenemos que trabajar. Las 4 de la mañana, a veces estamos acostándonos a dormir, y a veces, como nos pasa aquí, ¿verdad?, a veces trayendo el equipo en la semana, trayendo el equipo después que casi todo el día nos pasamos trabajando sobre el acción de gracias, llegando aquí casi a las 2 de la mañana, terminando de instalar todo, nos llaman para ir a orar por unas personas que están en el hospital, y tuvimos que ir, hermano. En mi carne yo decía: ya me quiero caer muerto y quiero caerme en mi hamaca y dormir, pero sacamos fuerzas y le digo a mi esposa: vamos a ir. Fuimos a orar por una persona que su esposo estaba muriendo y murió. Fuimos a darles palabras, consolarnos, y nos quitamos a las 5 de la mañana de ese día, es decir, no descansamos. Al otro día ya levantándonos para ir a picar carne allá con los hermanos, y ahí estamos, hermano. No es fácil, o sea, pero a mí me gusta ganarme el pan. A mí me gusta trabajar. En mi trabajo yo era una persona que no descansaba. Mi esposa lo sabe, muchos hermanos lo saben, ¿verdad? Cuando yo trabajaba de albañil hasta las 2 de la mañana trabajaba, me iba a dormir unas 3 horas, y a las 7, 6 de la mañana ya estaba otra vez en mi trabajo. Y así viví mi vida de trabajador. Nunca me gustó echar la flojera. Y ahora de pastor, gracias a Dios que me preparó, porque ahora de pastor, pues, yo digo, pues, estoy todo el día en la oficina sentado, trabajando, haciendo estudios y viendo todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios no está de acuerdo con la pereza. Nadie, ni siquiera el pastor.
Si un pastor no atiende, no trabaja en lo que Dios le ha llamado, realmente le está faltando a Dios, está pecando. Por eso yo creo que esto es tremendo, es terrible. Entonces, hermanos, dice la palabra que la pereza hace caer. O sea, aquí la palabra está señalando que la pereza no es buena en ningún sentido. Es importante que no nos quedemos en casa, hermanos, por pereza y que pase hambre en la familia, limitaciones en nuestra familia por pereza. Tenemos que intentarlo, aunque sea leñar, aunque sea lo que sea, hay que ir a buscar qué hacer, menos robar, amén, menos hacer hermano, pero ir a hacer algo. Yo trabajé de todo. Yo de niño trabajé en la milpa con mi papá 4 años, casi sin parar día y noche. Y luego me acuerdo que salí de allá, me metí de albañil, pero un tiempo que yo vendía chiles habaneros acá en la caseta cuando pasaban los trailers, no sé si alguien se acuerda. Vendía cocos, vendía granizado, pelaba china y lo vendía en bolsa, me subía en los trailers y hacía toda esa cosa. Y hermano, de todo he hecho, casi de todo he hecho en esta vida. Y así Dios me ha bendecido, así lo creo. Y hermano, la pereza no es buena. No es buena de ninguna manera. O sea, Dios no la aprueba, es pecado. 2, ¿por qué no se busca trabajo? Por orgullo. Sí, la palabra habla del orgullo. Dice Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado, dice el Señor. Hay muchas personas que no buscan trabajo porque dicen: es que yo estudié, es que yo, mira, yo soy fino. ¿Cómo voy a ir a lavar baño? ¿Cómo voy a ir a desherbar allá en la calle? Muchas veces, hermanos, hay trabajos que por orgullo, que se muera de hambre en la familia, y decimos: no voy a ir a trabajar de eso. Me tiene que salir un trabajo bueno. Y si vamos a un trabajo y vemos que nos pagan poco, no volvemos al trabajo. Preferimos que pase hambre en la familia a ir a esforzarnos para trabajar en un trabajo que tal vez nos pagan poco, pero como somos orgullosos, decimos: no, yo me valoro, yo sé quién soy, yo soy alguien importante, no me pueden estar pagando una miseria. Orgullo. Eso no es agradable a Dios. Pero hay mucha gente que hace pasar hambre a su familia, a su esposa, hermano, por orgullo. Muchas veces tenemos que empezar así, en lo más bajo. Los que de verdad han sido emprendedores, hombres responsables, empezaron lavando baño en una oficina y terminaron siendo gerentes muchas veces en una oficina. ¿Por qué? Porque, hermano, humillarse, Dios nos levanta cuando lo creen. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta, Dios nos levanta. Amén. Y hoy, pues hermano, nosotros hicimos de todo. Yo de niño, que me acuerdo que muy pequeño, no sé si tenía 8 años o 7 años, yo andaba deshervando, era un niño apenas. Yo andaba deshervando con mi familia, con mis tíos. Iba allá con mis tíos y pedía deshiervo, algo que yo haga. Y como mis tíos creo que tenían un poco en ese tiempo, y me acuerdo que me daban deshiervo, lo que sea. Mientras mis primos están jugando todos, yo estoy trabajando de niño. Y no era para que yo gaste, para que yo vaya a comprar mis dulces y mis cacahuates, nada, era para que yo le dé a mi mamá para que haga la comida. Pero así, hermanos, empezamos. Y ahora andamos, ¿verdad?, en un carro. Pero hermano, muchas veces el orgullo nos hace escoger trabajos mientras que se mueran o sufran nuestros hijos. Muchas veces tenemos que sufrir. Si te lleva Dios en un trabajo que te van a pagar poco y que hay tal cosa, déjalo. O sea, tú trabaja. ¿Por qué? Porque Dios quiere que trabajes, porque Dios quiere que te esfuerces. Y si hay una injusticia allá, déjalo, porque eso Dios lo va a solucionar, lo va a justificar. Si alguien te robó, si alguien no te pagó completo, si alguien no te dio lo justo, Dios lo sabe, pero a ti te va a recompensar el Señor por ser humilde y obediente. ¿Eh? Y la misma palabra dice: y a ustedes, ¿verdad?, le dice: sujetaos a vuestros amos, obedezcan a vuestros amos como al Señor. Hermano, estaba hablando a gente que eran esclavos y le decía: ustedes, ¿por
habían convertido a Cristo algunos, y Pablo les decía: ustedes como servidores, como sirvientes, obedecen a sus amos como a Dios. No traten de hacer las cosas como sirviendo al hombre, porque si ustedes trabajan como sirviendo al hombre, se van a decepcionar, porque ustedes dicen: este hombre no merece que yo haga este trabajo bien, mira cuánto me paga. Pero si ustedes piensan que lo que están haciendo lo están haciendo como para Dios, entonces Dios merece excelencia, Dios merece lo mejor, y usted trabaje como para el Señor, y Dios le va a pagar todo lo que falte que no le pagan. Glorifique al Señor. Pero hermano, no seamos orgullosos. Los hijos de Dios, me da gusto cuando algún hermano varón, amén, tal vez yo he oído a algunos varones que de repente los invitaron a trabajar y dijeron: sí hay trabajo, pero no hay de maestro. Pero es que yo soy maestro, no hay solamente de secret. No le hace, yo voy de secret. Y se ponen a cargar mezcla, y se ponen a preparar mezcla. Pero hay gente que dice: no, mira, yo traigo mi metro, yo no voy a estar manchándome las manos con preparar mezcla. Que lo haga el secret, que lo haga el ese que no sabe nada. Es orgullo. ¿Y qué hacen? Que sufra hambre la esposa, que hace que sufra hambre los hijos, que le falten cosas. ¿Por qué? Porque él no va a humillarse. Y eso no es de los hijos de Dios. Eso no es de los hijos de Dios. Los hijos de Dios aceptamos lo que Dios nos pone delante de nosotros. Porque cuando tú vas a buscar trabajo y te sale un trabajo, es Dios el que te lo está dando. Aunque tú lo veas como algo que no vale la pena, Dios quiere que estés allá. A veces vas a sufrir, pero Dios quiere que estés allá. ¿Cuántas veces Dios nos quiere pasar a prueba, nos quiere moldear, pero nosotros no lo dejamos? Huimos, no. A veces nuestro carácter se va a moldear con ese patrón malo, con ese patrón exigente. Ahí te va a moldear el Señor, ahí te vas a poner mansito, y Dios te quiere ahí, pero tú huyes. No, yo no voy a trabajar con gente así. Pero a veces vas en otro lado, no hay, vas acá, no hay, vas acá, y donde Dios te está dando, ahí es. Aunque parece que te está llevando a Egipto, en una ocasión, ¿verdad?, le digo al pueblo de Israel: pueblo de Israel, ya que no me quisieron obedecer, ahora tienen que obedecer de esta manera. ¿Cuál era la obediencia que debía hacer Israel? Entréguense a los egipcios, entréguense a los caldeos. Ya que no quisieron obedecerme, ahora yo les mando cautivos y vayan con ellos. Si no se van con ellos cautivos, los van a matar. Y el rey de Israel dijo: no es posible que Dios nos entregue a nuestros enemigos. A veces Dios nos entrega con nuestros enemigos. A veces estás buscando trabajo, no sé si te ha pasado, y a la persona que más odiabas, con la persona que más tienes problemas, es el único que te abre la puerta y te dice: vente. Y dices: no, pero me va a humillar a este se la debo. Y uno, hermano, no quiere pasar esa vergüenza, pero ¿sabe quién te está mandando allá? Dios. Y eso a veces no lo entendemos, y por eso sufre hambre a veces la familia. Porque tú eres licenciado, porque tú no quieres mancharte, porque tú no quieres humillarte, que pase hambre mejor tus hijos. Y eso no es responsabilidad. La responsabilidad, los hijos de Dios tienen que ser responsables en trabajar y sustentar, hermano, hacer todo lo posible. Hermano, no tenemos para pagar al doctor, al mejor doctor, pero hemos hecho todo nuestro esfuerzo, hermano, por hacer lo posible que la esposa, cuando tenga algún problema, la llevemos por lo menos, hermanos, con el doctor, aunque sea en cine. Pero a veces, hermano, ni para eso, ni para cine hay. ¿Cuánto cobra cine? 100 pesos. 150, dice: no hay, muérete de dolor. Vamos a ver qué hacer. ¿Y por qué? Por flojera. O sea, porque no queremos hacer nada. Entonces no estamos cuidando, no estamos velando. Hay que cuidar, hay que hacer reservas, porque la familia también se enferma. Algo natural. Dice acá, 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, esto es Biblia. Dice acá: porque si alguno no provee para los suyos, o sea, para los de su casa, y mayormente dice para los de su casa, ha negado la fe. No se diga cristiano, no se diga que conoce a Dios, y es peor, dice, que un incrédulo. Todos estos términos que usa la Biblia, Pablo lo usó en ciertos momentos para ciertos casos. Pero
aquí lo que estamos tomando es el pensamiento. Es decir, Dios no tolera la flojera, ni que nadie se cuelgue de nadie teniendo fuerzas, hermano. Amén. A diferencia que alguien esté enfermo, discapacitado, de no poder trabajar, hermano, ni siquiera lo deben de pedir los hermanos de la iglesia. Nosotros debemos de ir y ver al discapacitado y darle. Pero que ninguno, hermano, se aproveche de los hermanos teniendo fuerza para trabajar. ¿Ok? Eso es sano para la iglesia. Amén. No, eso dice la palabra. Porque si alguno dice no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que trabajar para suplir en casa lo necesario, por lo menos el sustento, hermano, eso es obedecer a Dios. Amén. Por eso los varones, ¿verdad?, pasamos por momentos muy difíciles. Yo recuerdo que pasé una etapa muy fuerte, muy terrible, ¿verdad?, porque había hambre, había necesidad. Yo no tenía ni dinero ni trabajo, estaba enfermo. Dios me permitió pasar una etapa de un año, hermano, porque me diagnosticaron una enfermedad de la piel que no podía taxiar, porque taxiaba, ese tiempo era taxi de triciclo, ¿sí? Y hermano no podía. Y yo taxiaba también, hasta eso dice, no con moto como hoy que se sientan y se van, no, eso de que pedalea uno llega bien sudado en todas partes. Hermano, yo hice eso y ese tiempo no podía porque tenía una enfermedad. Me iba de albañil y me dijo el doctor, no puedes trabajar de albañil porque el polvo te provoca más irritación. Entonces, ¿de qué voy a trabajar? No había, hermanos. Estaba enfermo, desahuciado, me estaba muriendo y mis hijos eran pequeños y no teníamos casa en aquel tiempo, hermano. Y no había comida y había deudas. Hermano, uno tenía que salir con la vergüenza, ir con su suegro, ir con su mamá y decirle, mami, no tengo que comer, mis hijos no tienen que comer. Y ahí buscan que darnos un poco de tortilla, un poco de comida, un poco de esto, toma 20 pesos, toma 10 pesos, pongo de allá un poquito de lo que se pueda. Y así lo pasamos, hermano, más de un año. Me pasó por esa prueba el Señor. Recuerdo que en aquella ocasión que pasábamos eso, hermano, yo tenía una camioneta. Amén. Pasamos por ese tiempo. Amén. Después, también cuando ya nos entregamos al Señor, pasamos otra etapa así. Ya después de la enfermedad, pasamos, cuando empezamos a buscar a Dios, otra vez me vino otra etapa así. Yo pensé, esto no se va a acabar porque ya empezamos a servir al Señor. Tenía una camioneta, pero hermanos, hubo una crisis terrible. De la misma manera, me pasó un año el Señor, hermanos, sin buscar un trabajo. Era una crisis terrible que en ninguna parte buscábamos trabajo. Y el Señor lo pasó, hermano, pero nos sustentó. Hemos pasado cosas difíciles. Pero, hermano, en ese tiempo, hermano, lo que sea, yo tenía trabajo, tenía esto, pero había un momento, hermano, de enfermedad. Y eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Hay gente enferma, hay gente que no puede. Hay gente que tiene alguna deficiencia, es una cosa diferente. Pero si hay fuerza, si hay inteligencia y se puede, no se debe de arriesgar, hermanos, que la familia sufra. ¿Por qué? Porque Dios demanda eso al esposo, hermanos, y eso tiene que pasar. Según Tesalonicenses 3, 10, 11, da otro pensamiento Pablo también de esta misma idea. Dice acá, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, dice Pablo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué terrible, qué duro es esa palabra, ¿verdad?, de Pablo. Pero estaba diciendo Pablo en el contexto de que había personas que no querían hacer ningún esfuerzo teniendo la posibilidad. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros, le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, dice acá, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, están de vagos. Eso no, la iglesia no vive así. Los hijos de los cristianos no deben andar haciendo desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose, dice, en lo ajeno. Quiere decir, algunas veces robando cosas para vender o para alguna cosa. No, todo esto es desaprobado por Dios. O sea,
los cristianos tenemos que ser limpios en ese aspecto, hermanos. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos, tenemos que ser trabajadores. Tenemos que preocuparnos por la necesidad que hay en casa, porque eso es el mandato de Dios. Yo no sé si todos los que estamos aquí entendíamos eso, pero es importante que lo hablemos. Creo que hay muchos que nos van a escuchar allá en las redes, ¿verdad? Que tal vez van a abrir los ojos con esto, porque hay mucha gente que vive así. Yo lo he visto. Hermanos, no tienen ese cuidado y aún se llaman cristianos. A veces los queremos ayudar y resulta que en vez, ¿verdad?, que aprovechen la ayuda, defraudan a uno. Y eso no es correcto entre los cristianos, hermano. No tenemos que andar defraudándonos unos a otros, sino debemos de cuidarnos, debemos de amarnos y ser sinceros entre nosotros, ayudarnos, pero que sean sinceras las personas, que también se esfuercen, hermano, por hacer lo mejor para estar haciendo lo correcto dentro del pueblo de Dios. Entonces aquí, ¿verdad?, hay unos pensamientos tan claros. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces aquí Pablo deja claro, hermanos, que el sustento, cuidar a la esposa, hermanos, amén, de su salud, que esté bien, amén, es parte de nuestra responsabilidad como varones. No es que nuestra suegra o nuestro suegro nos demanda y nos pide y nos diga. Es que Dios, desde el día que te casaste, tú tomaste una responsabilidad de cuidar a esa mujer que tienes en tu casa, y tienes que hacer todo lo posible, aunque sea humildemente. Tenemos que hacer todo lo posible para cuidarla del hambre, del sustento, pero también de su enfermedad. Si en algún momento padecen alguna enfermedad, la esposa, hermanos, amén. Entonces, cuidado que cuando la esposa se enferme, las traigamos, hermanos, de menos y las tiremos allá y las desatendamos, hermanos, porque estaríamos pecando. Hoy lo tenemos que entender. Hoy, por el temor a Dios, uno lo tiene que hacer, hermano. Y eso le doy gracias a Dios, porque así hace Dios que la vida sea mejor para las damas y también para nosotros, porque si nosotros como varones obedecemos, nos va a ir bien. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, el salmo que leímos, que no permitas ninguna injusticia en tu hogar, en tu casa. Si como varones no estamos esforzándonos para suplir la necesidad del alimento, hermanos, estamos cometiendo una injusticia. Y aunque queramos que Dios derrame bendición, hermano, y haga tal cosa, no va a hacer nada Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. Y Dios, hermano, no va a pasar por alto eso. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Porque Él lo exige así. Y cuando nosotros hagamos todo el esfuerzo por hacer su voluntad, entonces Dios va también a cumplir. Y yo no estoy hablando de salvación en este caso. Yo estoy hablando, hermanos, de lo que Dios va a hacer para bendecir nuestras vidas. Porque aquí en este mundo necesitamos ser bendecidos, necesitamos ser cuidados por Dios. Pero Dios, hermanos, guarda y cuida y llega a tiempo donde realmente se está haciendo su voluntad, donde es un desorden, donde la esposa hace lo que quiera, el esposo hace lo que le dé la gana, y los hijos también. Dice Dios, yo no tengo nada que hacer allá. Que se mueran, que se maten, que no sé qué les va a pasar, que se lo lleven los demonios, que los arrastre el diablo. Pero aquí hay una palabra, mi palabra, dice el Señor, que yo he puesto. No están ciegos, no están sordos, saben lo que yo quiero y no lo hacen. No quieren vivir para mí, no quieren obedecer mi palabra, pues Dios no está ofreciendo, hermano, amén, todo lo que está diciendo sin que nosotros hagamos nada. No es así. Aunque a veces pensemos que mucha gente piensa así. Claro, la misma palabra dice Dios que Él hace llover sobre buenos y malos. Tal vez, hermano, aunque sea después de todo, van con la vecina, van con quién sabe dónde, comen, pero porque Dios es misericordioso, tal vez alguien nos vaya a dar, pero eso no es lo correcto. Es decir, estamos cometiendo una falta, aunque Dios no dejará morir a nadie, pero en realidad no estamos haciendo lo correcto. Y lo más triste es que va a haber consecuencias. Entonces, hermanos, Dios quiere evitarnos esa consecuencia, porque ya lo leímos,
Que los impíos, lo último que les quedará es dar su último suspiro y morirse. Y morirse en su pecado y despertar para estar en el infierno, que es lo peor. Entonces, hermano, no es nada bueno lo que nos espera. Entonces, sustentar y cuidar es, hermanos, en este sentido, ¿verdad? Es espiritual, emocional y físico. Cuando habla la palabra, hay que sustentar y cuidar. Hay que cuidar físicamente, espiritualmente, emocionalmente, hermanos, a la esposa y a la familia. Emocionalmente, hermanos, también muchas veces, a veces nosotros mismos traumamos a la esposa. Hacemos, verdad, que se enferme emocionalmente por cómo nos comportamos. Así que cuidar a la esposa no es solamente que tenga dinero, que cuando se enferme toman 20,000 antes con el doctor, sino cuídala emocionalmente. No le provoques esa enfermedad. No porque tengas dinero y digas, sí, cuando se enferme yo tengo dinero para llevarla con el mejor doctor, y la trates como quieras. Entonces no, porque es importante que Dios mire en ti como varón esa responsabilidad. Tú tienes que cuidar, porque Dios lo manda, no porque la mujer nos exija. Es Dios que nos está mandando, y si nosotros creemos en Dios, entonces, hermano, tenemos que pensarlo 2 veces para actuar mal ante una situación. Así que la próxima vez que te quedes sin trabajo y vayas y te ofrezcan algo, tal vez no de tu categoría, mejor hazlo y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar bendiciones, y Dios te va a dar un mejor trabajo después, hasta que pases, tal vez, verdad, por esa situación. Yo recuerdo que le decía al Señor, Señor, dame un trabajo. Una de mis oraciones cuando yo me entregué al Señor, le dije, Señor, dame un trabajo donde yo pueda servirte, porque yo no era pastor. Entonces yo le dije, Señor, dame un trabajo, pero un trabajo donde yo pueda servirte, que también lo que yo gane, yo lo pueda invertir en tu obra, hacer algo por tu obra, hacer algo por la gente que necesita. Y yo no pensé que el trabajo que me iba a dar iba a ser de pastor, porque yo no lo sabía. Ya luego el Señor, después de unos años, el Señor me llamó para pastorear, y yo no había entendido. Yo le dije a mi pastor, ore para que yo tenga un buen trabajo. Yo quiero tener un buen trabajo donde yo pueda sustentar a mi familia, pero yo tenga tiempo para ir, porque en ese tiempo íbamos a predicar en un lugar, hermano, casi como yendo como a Cancún, como 5 horas de viaje a la montaña. Y hermano, a mí me gustaba eso, pero yo decía, cuando yo volvía, hermano, no teníamos dinero a veces para comer. ¿Por qué? Porque me iba allá hasta 2 días, hasta 3 días, y hermano, no había. Entonces uno decía, ¿cómo vivimos? ¿Cómo comemos? Claro, no faltó, Dios siempre suplió, pero no uno dice, aquí tengo en mi cartera, ¿verdad? Un dinero para que compremos esto, nosotros. No, Dios nos fue supliendo. Yo le decía, Señor, a mí me gusta esto, hacer esto, pero si pudiera haber de una manera que tú me sustentes, pero que yo pueda trabajar. Nunca le pedí al Señor ser pastor. Fue Dios el que me ofreció este trabajo o esta obra. Y así, hermano, contestó Dios mi oración. Y hoy, pues, ahí me tiene el Señor trabajando todo el día y noche y estando en su camino. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso, hermano? Porque eso fue una bendición para mi vida, pero también ha sido una bendición para la vida de ustedes, que hoy estamos aquí, que aquí donde era un monte, porque aquí era un lugar, era una quinta, que nunca pensé cuando yo pasaba al frente de este terreno, que todo el tiempo iba y venía con mi mamá para ir a tejer sombrero allá, aquí cerquita con mis parientes. Siempre caminaba acá, iba llorando atrás de mi mamá de noche, porque no había triciclo ni bicicleta ni nada para que me lleven, caminando como los niños, llorando atrás, cárgame. Y ahí pasábamos todos los días, veníamos, y nunca pensé que aquí se iba a levantar una iglesia donde yo iba a predicar. Pero hoy le doy las gracias al Señor, hermano, y yo le aconsejo que busque a Dios y haga la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios, amén, el amor del Padre está en él. Así que obedezca al Señor, póngase de pie y vamos a orar. Y si usted quiere hacer la voluntad del Señor, y si quiere disponer su corazón, ha escuchado este mensaje, ha escuchado esta palabra, si quiere disponer su corazón, Dios no miente, Dios cumple su palabra. Usted solamente lo que tiene que hacer es disponer su corazón. Y yo no sé de qué manera Dios lo va a hacer, pero Dios le va a bendecir y va a hacer grandes cosas en su vida. Lo va a sanar, lo va a levantar, va a prosperar su camino, va a tener lo que necesita en esta vida para que usted pueda ser feliz con su familia. Yo lo creo así.
ore al Señor y venga al Señor si usted quiere hacerlo en esta noche. Padre, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tus grandes maravillas, Señor, porque tu palabra es viva. Tu palabra, Señor, se mueve, tu palabra crea, tu palabra cumple, Señor, Padre mío, Señor. Esa bendición que tú hablas en tu palabra, Señor, es una palabra viva, eficaz. Padre Santo, tu palabra, Señor, crea, forma, Dios mío, mueve cosas, Señor, cambia la vida de los hombres, transforma los corazones y el ambiente en la casa. Padre mío, el amor, Padre, cambia las mentes, cambia el carácter. Esa palabra tuya, Padre mío, puede hacer grandes cosas si nosotros creyéramos realmente en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón, Padre mío, esta noche, porque eso es lo que nos estás diciendo en tu palabra. Si dispusiéramos nuestro corazón, muchas cosas vendrían en nuestra vida. Podríamos dormir tranquilos, felices, esperando un nuevo día, Padre mío, cada día. Y eso también le dejaríamos a nuestros hijos. Nuestros hijos vivirían, Señor, también una vida así, una vida feliz, una vida, Señor, estable, una vida de bendición, Padre. Tú no mientes, tú, Señor, hablas claramente. Lo que tú pides, lo que tú quieres es que nos apartemos de toda injusticia, de todo lo que no te agrada, Padre. Ayúdanos a ser varones responsables, varones que sustentemos, varones, Señor, que nos aprendamos a humillar, que no tengamos miedo, Padre Santo, cuando la situación, Padre mío, tal vez sea difícil y tengamos, Señor, que pedir, o tengamos que rogar, o tengamos que humillarnos, porque el que se humilla tú lo exaltas, Señor. El que se humilla tú lo levantas, el que se humilla tú lo prosperas. Pero quita todo el orgullo que hay en nosotros, quita toda pereza, que seamos hombres, Señor, esforzados, hombres, bendito Dios, que busquemos la sanidad de nuestra familia, la integridad, la santidad, el amor de nuestra casa, Padre Santo. Padre Santo, toma, Señor, el control de las familias, toma la autoridad sobre la vida de los varones, que entendamos lo que tú nos estás pidiendo, que entendamos lo que tú nos estás diciendo hoy. Esto realmente es bendición, esto va a ser grande bendición si lo tomamos y lo apreciamos, Padre. Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que pueda servir, Padre, el testimonio, que pueda servir esta palabra, tu santa palabra, que nos deja claro, Señor, lo que tú piensas de nuestras vidas, de la pereza o del orgullo que muchas veces nos ha detenido a hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a obedecer, a ser una iglesia sana, limpia, transparente en todas las cosas, y podamos ayudarnos unos a otros en lo debido, Padre Santo, en lo necesario, en lo justo, que podamos ayudar a nuestros hermanos, Padre. Señor, bendice a todos. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cada enseñanza sea para despertar en nosotros el interés de hacer tu voluntad, que despierte en nosotros el atrevimiento, el atrevernos a comprometernos contigo, de verdad, Señor, porque tú no mientes, Señor, porque tu palabra es real, es verdad. Si tan solo lo tomáramos en serio, tú nos vas a tomar en serio también, Señor, y vas a hacer, Padre mío, esto en la vida, Señor, de tu pueblo, Padre. Señor, gracias por darnos la vida, por bendecirnos hasta el día de hoy, Padre mío, de una manera muy especial. Bendice a tu pueblo.